Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida a una nueva clase de historia. Recuerden, jóvenes, que estamos analizando la dictadura militar. En la clase anterior vimos lo que realizó en los primeros años, en donde estaba reprimiendo a los opositores al régimen militar y a todas aquellas personas que pertenecían a la Unidad Popular. Y además analizamos qué era el Estado de Derecho y cómo ella va a ser pisoteada por esta junta militar conformada en 1973. El título de hoy se denomina La implementación de un nuevo modelo económico. ¿Cómo se denomina este nuevo modelo económico? El neoliberalismo. El objetivo de la clase de hoy es analizar las características del modelo neoliberal, su aplicación y sus consecuencias en nuestro país. Esperando que estén todo bien durante este proceso de desconfinamiento y recordando si tienen ustedes alguna duda de esta clase, deben anotarla en su cuaderno. Y además, este contenido es uno de los que va a estar en la última prueba que vamos a realizar a fines, en la tercera semana de diciembre. Por lo tanto, ustedes deben tener mucho atención y ver el contenido con mucha profundidad. ¿Ya, jóvenes? Empecemos entonces esta nueva clase. Una vez instalada en el poder desde el año 1974, la Junta Militar aplicó una serie de medidas destinadas a superar la grave crisis que experimentaba el país. Recuerden, joven, la Junta Militar, Pinochet, Merino, Gustavo Lee y César Mendoza. Así, se comenzó a implementar en nuestro país el modelo neoliberal. Este conjunto de políticas económicas fue adoptado por muchos países luego de la crisis del estado de bienestar ocurrida en 1980. En este marco, Chile constituyó una de las primeras economías en aplicar estas medidas. Las medidas efectivamente del neoliberalismo que desde mi punto de vista no pudieron haberse aplicado dentro de un país democrático, sino que tenía que ser un país en donde existiesen o una dictadura o un modelo político muy conservador. Veamos, jóvenes, algunas de las características de este modelo neoliberal en nuestro país. Sí, jóvenes, a partir de 1975, la implementación de este nuevo modelo fue asumida y dirigida por un grupo de economistas formados en su gran mayoría en la Universidad Católica de Chile y que después estudiaron en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde el profesor Milton Friedman ya estaba dando cátedra acerca de los postulados del neoliberalismo. Por lo tanto, todos estos jóvenes muy conocidos que se van a denominar a sí mismos como los Chicago Boys y sus ideas van a reflejar las características que en Chile se van a implementar. Veamos cuáles son esas características del neoliberalismo en nuestro país. La primera de ellas es el nuevo rol del Estado. ¿Ya, jóvenes? Se propuso un cambio en el rol asumido por el Estado, cuya función debía ahora limitarse a regular la actividad de los privados, dejando atrás su carácter de empresario, proteccionista y benefactor, que lo había caracterizado en las décadas anteriores. Recuerden, jóvenes, cuando ya habíamos hablado sobre los gobiernos radicales y la implementación del estado de bienestar. Bueno, este sistema económico neoliberal daba por enterado un nuevo rol del Estado, donde ya no iba a ser un estado de bienestar ni benefactor, sino que debía limitarse solamente a regular las actividades de los privados. Esa va a ser la función del Estado. El sector público, por lo tanto, pasó así a ser un, comillas, Estado subsidiario, cierren de comillas, utilizando sus recursos para promover, por un lado,
la participación de privados en distintas áreas como la educación, la salud o la previsión, que vamos a analizar un poco más adelante en esta misma clase. Si ustedes se dan cuenta, el Estado ya deja de poder ser un Estado empresario y proteccionista, ahora es un Estado subsidiario. Veamos otra característica de este sistema neoliberal en nuestro país: la disminución del gasto fiscal. La nueva política económica requería de una reducción del gasto público, es decir, del dinero que tiene el Estado para gastar en la sociedad, especialmente en el área social, como mencioné: vivienda, salud, previsión y educación, y obviamente las obras públicas. Por lo tanto, el gasto se cae, disminuye. Estas medidas fueron acompañadas por una política de privatizaciones por la que muchas de las empresas que hasta ese entonces eran controladas por el Estado pasaron a formar parte de los particulares, de privados. Y de esta manera tiende ya a desligarse de las empresas que anteriormente pertenecían al poder del Estado. Esa es otra medida que es muy importante que ustedes conozcan. La tercera medida tiene que ver con la apertura comercial. Se va a incentivar la inversión privada y extranjera a través de la eliminación de trabas, como grandes impuestos de introducción de materias primas o introducción de productos finales, y además la eliminación de controles que dificultaban el comercio exterior. Estos se van a eliminar. Va a ser más fácil que los productos extranjeros lleguen a nuestro país. Por otra parte, se va a estimular también el área de producción no tradicional para la economía chilena, como el área forestal, la pesca y también el área frutícola. Todo esto a la larga va a llevar a un auge económico a fines de la década de los 80 y comienzo de la década de los 90, que obviamente va a posicionar a Chile muy bien en el mercado internacional. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo económico para nuestra nación? Sí, joven, tenemos aquí una fotografía de cómo era la sociedad chilena en la década de los 80. La implementación del modelo económico neoliberal se tradujo en una reestructuración profunda de la economía y obviamente de la sociedad chilena, en algunos aspectos que obviamente continúan hasta el día de hoy. Algunas de estas consecuencias, como las reformas al sistema de pensión y al sistema educacional, estuvieron directamente relacionadas con la política de privatizaciones que aprendiste anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, ya el sistema neoliberal que todavía existe en nuestro país y que está entrando en crisis estos últimos 2 años, todavía tiende a tener estas características que yo le estoy presentando. Vemos algunas de ellas. Una consecuencia es el aumento del consumo. Las políticas de apertura comercial incrementaron la cantidad de bienes de consumo o bienes finales disponibles en el mercado local, especialmente productos provenientes de países como Estados Unidos o también como China a fines de la década de los 80 y comienzo de la década de 1990. Lo que llevó obviamente a que todos pudiésemos tener más productos en nuestra posición, en la forma en que nosotros tenemos, ¿ya? En lo que nosotros poseemos, ¿ya? Esto, sumado a la expansión de los créditos ofrecidos por entidades privadas, sea tarjetas de créditos u otra forma de crédito, provocó también un aumento del nivel de consumo, pero también un alto endeudamiento por parte de la población chilena, que lamentablemente hasta el día de hoy todavía les sigue, todavía existe. Podemos pedir crédito, pero nos endeudamos. Y nuestro sueldo actualmente es solamente para pagar la deuda que nosotros tenemos por este alto consumo. ¿Ya?
Otra característica muy importante es la reforma al sistema de pensiones y de salud. Sí, jóvenes, se van a crear durante la dictadura militar las administradoras de fondos de pensiones, las llamadas AFP, que van a reemplazar a las antiguas cajas de previsión pública que anteriormente existía. ¿Y cómo era? En donde a través de un fondo en común, todos los trabajadores llevaban su dinero a este fondo en común. Este fondo común era más grande y así, de esa manera, se podía repartir los dineros a las personas que habían llegado a su jubilación. Pero a cambio, los ahorros previsionales pasaron a ser administradas por empresas privadas y también a depender de lo que cada trabajador podría capitalizar individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada trabajo que yo realizo, una parte del sueldo que yo percibo va al sistema de previsión. Y si por ese motivo no trabajo, no podré pagar ese sistema. Entonces mi pensión va a bajar. Además, en cuanto al sistema de salud, se va a rediseñar la atención pública a través de la creación del Fondo Nacional de Salud, denominada FONASA. Y se va a crear un sistema privado a cargo de las llamadas instituciones de salud previsional o lo que ustedes conocen como ISAPRES. Por lo tanto, cada trabajador o trabajadora debía escoger entre algunos de estos dos sistemas de atención, que también se descuenta de nuestros sueldos mensuales de cada uno de los trabajadores, siendo FONASA un porcentaje que no ha variado mucho, que corresponde casi al 9%, y el ESAPRE tiende a subir por cada año que pasa. Otra consecuencia importante de este sistema neoliberal es la reestructuración del sistema educacional. Sí, jóvenes, la educación. Se va a traspasar la administración de la educación primaria y secundaria que antes pertenecía al Estado a las municipalidades. Y además se van a crear establecimientos de financiamiento compartido entre el Estado y los privados, como antiguamente existía en este colegio, es decir, los colegios y establecimientos educacionales subvencionados, particulares subvencionados. Y además, en la educación superior va a surgir un sistema privado de universidades como alternativa a las instituciones públicas que existían en esa manera. Y de esta forma, la educación se va a reestructurar profundamente y todos sus resultados y sus consecuencias ustedes lo están viviendo hasta el día de hoy. Y para finalizar, si bien este nuevo sistema económico logró revertir las cifras negativas del crecimiento económico y la inflación que llegó a cifras de casi 300% o 600%, los costos de su aplicación llevaron a que los sectores medios y populares perdieran la red de apoyo estatal. Es decir, el Estado ya no lo va a beneficiar, no lo podrá ayudar con lo que habían contado hasta ese entonces. Lamentablemente el Estado ya no es un Estado benefactor, sino un Estado subsidiario. Entonces los sectores medios y populares ya no van a recibir el apoyo muy importante que en casi todo el siglo XX recibían. Sí, jóvenes, estamos hablando de la implementación de este sistema neoliberal que en nuestro país hasta el día de hoy existe y que está entrando en crisis en este mismo momento. Esperando que hayan comprendido las características y las consecuencias y hayan comprendido y también analizado cada una de ellas, me despido de acá desde el Colegio Unidad y recuerden, cualquier duda yo se la puedo responder en la clase de Zoom del próximo lunes. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien durante esta semana. Nos vemos jóvenes y que tengan una hermosa semana.